Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Vámonos a más información. Ya estamos en la mesa de los noticieristas. Saludo a Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Gusto saludarte, Milton. También a... ¿Todo bien? Sí, ¿Todo bien? Saludo con gusto también a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. Parece que es viernes, ¿no? Sí. O de quincena, no. Sí, quincena. Bueno, pues, híjole, hablando de temas difíciles, complejos, la verdad es que nos sorprendió mucho, pues Cuauhtémoc Cárdenas, Solórzano. Hemos dado pues un seguimiento histórico, Francisco, a Cuauhtémoc Cárdenas, y llamó mucho la atención. Incluso ha sido objeto de análisis en algunos medios nacionales. Me ha tocado escuchar en la madrugada que luego del reproche público que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ayer mismo Cárdenas dijo que les vaya bien a los de Mexicolectivo. A partir de consideraciones políticas no seguirá participando más en Mexicolectivo, dijo Cuauhtémoc. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer en su mañanera que había afirmado que Cárdenas sería ahora su adversario político al respaldar este colectivo. Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo un momento de definiciones y esta ancheta está muy angosta. No hay para dónde hacerse, expresó en su conferencia. En el movimiento participan políticos, empresarios, académicos que elaboraron el documento Punto de Partida, una nueva visión de país. Por la tarde, Cuauhtémoc Cárdenas marcó su distancia. Cito textual: en su momento informé a quienes me invitaron a conocer este proyecto y dar seguimiento a su proceso de elaboración, que a partir de consideraciones de carácter político no seguiría participando más, expuso en una carta. El hijo de Lázaro Cárdenas, bueno, el papá de Lázaro Cárdenas Batel, que es también asesor de Andrés Manuel López Obrador, pues respondió así. ¿Considera Cárdenas un adversario? Se le preguntaba al presidente. En política sí, él asume una postura de ese tipo, lo estimo mucho, lo respeto, pero pues ya escuchábamos las opiniones. Habrá que ver hasta dónde deja esto del Mexicolectivo, hasta dónde llega Milton. Sí. Por lo pronto pues ya cayó la primer víctima política, ¿no? Del Mexicolectivo. Ya hablando en lenguaje beisbolero, que es el que le gusta al presidente, pues ya cayó el primer out, ¿no? Y ahora sí que fue Ponchi con la carabina al hombro. ¿Por qué? Porque acaba de decir el presidente que ahorita en su mañanera que le daba gusto lo de la carta del ingeniero, que más o menos va a entender que como que él sabía que ya se había retirado de Mexicolectivo y pues que lo seguían manejando. Sí. Entonces vemos como toda una lucha histórica de donde pues prácticamente podría decirse que el ingeniero Cárdenas fue mentor del presidente López Obrador, lo fue ayudando en esta larga lucha por la democracia, donde fue la izquierda por un lado y la derecha por otro, fueron abriendo los caminos para que este México fuera un México democrático. Es en el 88, cuando la caída del sistema, cuando tanto derecha como izquierda van a gobernación y el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, que era el árbitro, o sea, era el INE de Gobernación, era quien hacía las elecciones, era el gobierno quien hacía las elecciones, pues enfrentan la presión y tienen que trabajar todos los partidos políticos para hacer un instituto electoral fuera del gobierno, sino desde la ciudadanía. Entonces, recordemos, pues, llega el ingeniero Cárdenas en el 97, cuando en la reforma política que abren la jefatura de gobierno, porque antes el jefe de gobierno lo ponía el presidente, era un regente de la Ciudad de México, gana el ingeniero Cárdenas, y posteriormente, 3 años después, 3 doritos después, le hereda la jefatura de gobierno al hoy presidente López Obrador. López Obrador llega en el 2006,
Y bueno, y hay una historia ahí, pues, de ayuda, ¿cómo te diré? De desacuerdos, de acuerdos, en donde, pues, la figura histórica que abrió y que tiene un lugar en la historia de México es el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. López Obrador fue ya después, gracias al tesón, a su constancia, al estar siempre ahí, pues él le toca cosechar toda esa lucha histórica democrática, que ahorita, ya en el poder, el presidente se le olvide las reglas que los ciudadanos y gente como Cuauhtémoc Cárdenas logró impulsar. Eso es otra cosa. Ahora, también el México colectivo, qué tanto es una jugada política de Dante Delgado, y bueno, y que el exgobernador Cuauhtémoc Cárdenas se haya quitado del juego. ¿Por qué? Porque también incorporaron otras figuras de otros partidos políticos. Entonces, el presidente, pues muy hábil, dijo, es el ala moderada de los conservadores, como diciendo, es como el ala light, pues, o sea, son conservadores, pero son light, pues. Entonces, en ese control de la narrativa que tiene el presidente, los fue llevando, pero también volvemos a lo que hemos dicho, ese control desmedido de las instituciones y ese encapsulación del poder que sabe tener el presidente, pues yo creo que dobló a la familia Cárdenas y pues se tuvo, dijera el clásico, vas para atrás. Pues. Sí. A la familia. A la familia. A la familia. Así es. Francisco, ¿tu punto de vista? Mira, nadie ni nada le va a poder quitar al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano el papel que ha jugado y juega en esto de la democracia en nuestro país. Pero también no es un hombre perfecto. Hay que recordar que cuando estaba Vicente Fox de presidente por el PAN, pues después de haber pasado y todos los procesos del desafuero, y cuando López Obrador pues se lanza para disputar la presidencia de la República, Felipe Calderón, pues hay que recordar que de último momento el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas acepta un nombramiento del presidente Vicente Fox. Así es. Y eso pues se consideró como una actitud de alta traición al movimiento en ese tiempo de Andrés Manuel, y desde luego pues toda la trayectoria que había mantenido el ingeniero Cárdenas, siendo que la noche en que se oficializa el triunfo de Vicente Fox, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que pues perdió también como candidato, pues dijo que era una larga noche a la que se le avecinaba al país, bla, bla, bla. Y después termina aceptando una colita ahí de chamba. Y bueno, pues se viene la cosecha, y justo cuando el ingeniero Cárdenas y otros miembros del PRD marchaban hacia el Zócalo ya en otra etapa para apoyar a Andrés Manuel López Obrador y que no fuera desaforado, es cuando le empiezan a lanzar objetos, a gritarle las mismas huestes de la izquierda, y obligan al ingeniero Cárdenas a no asistir al Zócalo. Dicen, no, se retira. Ahí le cobraron la factura, pero siempre va a estar presente, como lo estuvo esta mañanera, como lo estuvo en la mañanera de ayer, la figura del ingeniero Cárdenas, en el sentido de que se le va a reconocer ese liderazgo moral que tuvo en el movimiento de la izquierda, en aquel detonante que no fue en 1988, empezó antes, cuando integran la corriente democrática al interior del PRI, Porfirio Muñoz Ledo, la senadora ahorita, no recuerdo. Ifigenia Martínez. Un sinaloense estaba ahí. Rodolfo González Guevara. El señor Pedrero. Enrique Sánchez Quevedo, en fin, Porfirio Muñoz Ledo. Y otros más, ¿no? Entonces, en este zigzag, Cárdenas fue 3 veces candidato a la presidencia. Se dice que en la primera, en la del 88, pues le hicieron fraude electoral y era secretario de Gobernación, pues nada más y nada menos que Manuel Bartlett. Hoy defendido y inclusive ponderado
por el presidente López Obrador como su director de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, López Obrador fue muy claro, lo dijo en una mañanera, de frente a los suyos y de frente a la nación. Yo lo que pido es lealtad a ciegas. Pero ¿no? También lo dijo ayer, Francisco, la frase esta que comentábamos, es donde dice cuando le preguntan que si es su adversario, ¿no? Uh-huh. Y dice el presidente que, pues en estos momentos, estaba buscando la frase, dice, en estos momentos de definiciones, porque lo son, pero muchos políticos hacen como que todavía falta, ¿no? Pero esto ya está todo lo que da. Y él dice, en estos momentos de definiciones, esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse, dice. O sea, es una presión fuerte. Y ahí fue donde lo consideró su adversario. Así es. Entonces, el ingeniero Cárdenas, ayer mismo, le aclara a las gentes de este movimiento, pues que ha decidido pues ya no participar en él, después de que estuvo incluido con una fuerte participación para darle forma. Pero mira, Luis Alberto, el coordinador de asesores del presidente de la República es Lázaro Cárdenas Batel, que hay que decirlo, fue un pésimo gobernador en Michoacán. Muy diferente a la época en que gobernó Michoacán su padre. Pero aquí ha habido falta de congruencia en aras del chambismo, yo creo, porque si el ingeniero Cárdenas participó en el diseño y en el texto de un documento tan severamente crítico para el presidente López Obrador en estos 4 años pasaditos, entonces, ¿por qué su hijo permanece como un coordinador de asesores que no sabemos si está ahí para lo que salió en tal queso, si realmente participa, porque poco se sabe de él? Pero que en estos momentos el ingeniero Cárdenas hubiera acudido a ese evento, imagínate, el presidente está organizando para el próximo mes de marzo, como un aniversario de la expropiación petrolera, una mega concentración en el Zócalo. Entonces, imagínate cómo le hubiera ido. No, pues imagínate, mientras el hijo del general Lázaro Cárdenas del Río le juega las contras y el otro hijo cobra en Palacio Nacional como coordinador de asesores, entonces, ¿de qué se trata? Creo que entendió muy bien el ingeniero el mensaje, algo pasó y va para atrás que le sobró jabón. Entonces, de una manera u otra el movimiento sigue, pero hoy el presidente, con otro talante, se dirige a la persona del ingeniero Cárdenas y dice, pues que bienvenida a la rectificación del hoy en la mañana. Hoy en la mañana. Entonces te digo, pues la verdad, insisto, el presidente lo dijo y lo sostiene, y ayer utilizó lo de la ancheta y todo eso. Él lo que quiere, lo que exige a quien lo siga es lealtad a ciegas. Saludos a Rosario Ponce, muy buenos días, saludo a la mesa. Cristiano Iván Gámez, excelente miércoles, Arriba Sinaloa, dice Rudy Martínez, saluda a la mesa de los noticieristas desde el Fuerte, Sinaloa. También saludamos con gusto a Lucero Legaspi en Guasave. Amado León, buenos días, amigos de la mesa, excelente 1 de febrero y listos para la tamaliza ya mañana, ¿verdad? Cruz Medina, no se alegren buitres del antiguo régimen, ni con ese personaje podrán arrebatar el poder de la gente. Martín Armenta Gil, saludos, cuídense. Anini dice Patricia Leal Figueroa, saludos señores. En Guasave, saludos. Perdón. Paulo Osuna, es lo malo de dejarse manejar en la política. Y creo, dice, que Cuauhtémoc Cárdenas no es de esos, por eso declinó seguir en México colectivo. Francisco Treviño tendrá mucha experiencia, don Cuauhtémoc, pero nunca llegó a la presidencia, no se le hizo, aún así con toda la experiencia y sus grandes alabanzas por tener el apellido Cárdenas, el legado que le dejó su papá, pero él no logró la grande, ser creador de muchos movimientos y de muchas giras o gritas hacia los gobiernos, pero no ha logrado su objetivo de un político, que es llegar a la grande, dice. Y Arturo Sando dice, lo que le falló es que le robaron la elección, orquestada, por cierto, por el dinosaurio mayor del ganso, dice el Gandalle, vividor de Bartlett, dice. Pues sí, es público que le robaron la elección, ¿no? A Cuauhtémoc Cárdenas, sí. Lo ha sido después, la del 88, ¿verdad? Silvia Aro Armenta dice, Luis Alberto investigue quién organiza las marchas a favor del INE, pues en la República, dice, ya está organizando la próxima, el 26 de febrero, entre otros, dice, y bueno, critica el tema de Bartlett también. Pues así los comentarios. Sí, me voy a tener una parte en la historia, en lo del 88.
no importa en qué parte del tiempo lo diga, pero pues Bartlett era el director de la CFE. En el 88 era del Consejo Federal Electoral, siendo secretario de Gobernación, y hoy es de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, don Manuel ahí se la ha llevado muy bien, ¿no? Porque ha sabido leer al poder y agarrar al poder. Bueno, entonces, en la elección del 88, por lo que he leído yo y he escuchado, se viene un rompimiento, como bien comentaba Francisco, del ala neoliberal y el ala de izquierda del PRI. Entonces, los que más o menos tenían una corriente de izquierda con formación más apegada a que el Estado, a que el gobierno tuviera injerencia en la economía, tuviera injerencia en lo social, empezaron a armar un bloque. Y el otro bloque del PRI, en el que era el régimen imperante, pues era más neoliberal, más de desmontar al Estado, desmontar al gobierno. Entonces, en esa corriente estaban obviamente Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, Rodolfo Sánchez, González Guevara, Mazatleco, doña Ifigenia Martínez y grandes figuras del PRI y de la izquierda. Entonces, poco a poco se va saliendo esa corriente democrática del PRI y los partidos de izquierda abrazan, y al final don Eberto Castillo termina abrazando la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas contra un prismo de la nueva modernidad, con los nuevos bríos de desmantelar lo que era ese aparato político, porque nos íbamos a abrir al nuevo mercado, al mundo, con el Tratado de Libre Comercio. Eso era historia después. Entonces, se hace ese quiebre, y lo que he leído yo de funcionarios de la entonces Comisión Federal Electoral, es que los gobernadores no supieron articular la estrategia de defensa del voto el día de las elecciones, y pusieron al pariente, al amigo, a esto, y no lograron articular toda esa red. Y Cuauhtémoc Cárdenas, con sus operadores, lograron tener toda la red electoral para ese día. Por eso, días antes, asesinan o pierde la vida uno de los operadores políticos electorales, que era un señor de Mexicali, formado en Michoacán, el señor Obando, Francisco Javier Obando, creo que ese era el nombre, no recuerdo bien, pero el apellido era Obando, hijo de transportistas de Mexicali, y que era un extraordinario operador electoral para los día D. Entonces, se pierden muchas cosas, pero sale la gente a votar, el activismo electoral había funcionado, y con las armas del PRI, el Frente Democrático le gana la elección, o le cierra mucho la elección. ¿Por qué? Porque hasta días antes se habían dado cuenta en Gobernación que el operativo para el día D estaba prácticamente desvencijado. ¿Por qué? Porque confiaron en los gobernadores, y los gobernadores la fueron dejando, y prácticamente se soltó la operación política. No llegó el dinero, alguien se quedó con el dinero, XY, pero no hubo eso, y es como Cuauhtémoc llega casi, y ya entran los resortes del Estado, y tienen que ir doblando a todos, y es como doblan así al ingeniero, dije resortes del Estado, y es como... Yo no dije nada. Es como... Es que me acordé de Jesús Aguilar Padilla, porque él decía los resortes institucionales. Los resortes institucionales. Sí, y entran este tipo de factores, y van doblando a los operadores políticos del ingeniero Cárdenas, y bueno, lo van haciendo a un lado, y ya la historia política nos dice cómo llega esta expresión de la izquierda, llegan a las cámaras, y de repente, ahí está la historia, llega Salinas al poder, y hay una desaparición sistemática de perredistas. Hay mucho, del 88 al 91, 92, empezó a haber rollo ahí con actores políticos importantes, y el 91 el PRI gana todo, teniendo como operador a Manuel Camacho Solís y a Marcelo Ebrard Casaubon desde la Casa de Gobierno de la Ciudad de México, pero es a través de esos esquemas electorales como llega la izquierda. Sí, el tema aquí es que Cuauhtémoc pues tiene 88 años.
Francisco ya es un adulto mayor, nació en 1934. Por eso no, también mucha gente que lo juzga, pues está complejo que aguante una embestida presidencial de este tipo públicamente, ¿no? Sí, y en el entendido que como reza la máxima, ¿qué no hace un padre por un hijo? También, ¿no? O sea, si el hijo está ahí. Ejemplos tenemos en Sinaloa en el campo político, que bueno, ahorita por mucho respeto no lo voy a mencionar de momento. Pero yo recuerdo cuando, antes del 88, antes de que fuera candidato presidencial, el ingeniero Cárdenas, cuando recorría para informar de lo de la corriente democratizadora, me tocó ser invitado a un desayuno aquí en el Hotel Tres Ríos, ahí en el restaurante Camichín se llama, ¿no? ¿Cómo se llama así? Sí, el de Tres Ríos, Camichín. Me invitó mi paisano y orgullo de Tetaroba, Gregorio Urias Germán. Estuvo Liberato Terán Holguín y también estaba el ingeniero Cárdenas, 2 personas que lo acompañaban y varios más ahí para dar a conocer de qué se trataba. Al rato se fue a nadar a la alberca ahí del hotel. Lo visitó en ese tiempo Enrique Peñabatis, que era todo un personaje de la política. Y así, entonces empezaban los recorridos el ingeniero Cárdenas por el país. Cuando obtiene una votación tan alta como candidato presidencial, pues se llenó de diputados plurinominales la Cámara, entre ellos mi paisano Gregorio Urias Germán. Tengo entendido que Liberato, que en paz descanse, como que no le caló el proyecto, no sé qué pasó, y se retira, ¿no? Y ahí empieza. Quien abraza y le da calor a López Obrador después de lo que ocurrió en Tabasco, pues fue Cárdenas. Fue Cárdenas, y cuando es candidato a jefe de gobierno en la Ciudad de México, que decían que no cumplía con el requisito de residencia en López Obrador y que siempre le otorgan la candidatura, en medio del impacto que tuvo la primera derrota presidencial del PRI y que gana Vicente Fox, el PRD, ya con López Obrador de candidato, le gana a Santiago Krill, pero apenas como con el 6%. Sí. Y ¿qué dijeron? No, aquí ganamos, y porque Santiago dijo, no, yo voy a impugnar. Pero en medio de eso, entonces, ¿qué dijo Vicente? Pues mira, ya déjale la Ciudad de México y nosotros hará la presidencia. Y ahí empezó toda una carrera el Andrés Manuel López Obrador, con lo que ya conocemos, hasta que finalmente, cuando le dan la oportunidad 12 años después al PRI, que regrese a la presidencia con la figura de Enrique Peña Nieto, pues fue un desastre. Entonces prácticamente Andrés Manuel cosechó su permanencia, sus recorridos por todo el país, a pie, como dice él, cosechó todo ese hartazgo, y finalmente la gente que dijo, ya estuvo bueno, vamos a probar, y vean ustedes la votación que obtuvo en la elección del 2018, que por cierto, pues hay preocupación en todo el país porque pues ayer se oficializó que ya la novia de don Enrique Peña Nieto le dijo bye bye. Qué tragedia, ¿verdad? Tragedia. Pero que siguen siendo amigos. Sí, que sigue viviendo en España. Y que se quieren mucho y que viven en España y pobremente, pero la verdad, fíjate, no, este rompimiento previo al 14 de febrero, pues imagínate cómo traerá. Love Story. Love Story. O sea, no hay primera sin segunda. Primera lo de Piqué y Shakira y ahora esto. Bueno, en fin, es el color de la información. En fin, pero ahorita lo que está a todo lo que da, es precisamente el proyecto de la sucesión presidencial, y de acuerdo a lo que estamos viendo, pase lo que pase, creo que Morena va a tener la posibilidad alta, si no se equivoca de candidato o de candidata, de ganar. ¿Por qué? Porque en eso que se llama oposición, estamos ya a la vuelta de la esquina y no se ve nadie que haga empatía precisamente para disputar seriamente la presidencia. Entonces, creo que por ese rumbo, pues las cosas le pinta bien a Morena y al presidente, pero ojo, la política cambia de un error a otro.
de un exceso a otro, de una arrogancia a otra, y mientras tanto, pues los ciudadanos con credencial de elector, que son mayores de edad y que la mayoría son padres de familia, pues simple y sencillamente al momento de tomar la decisión, pues tienen que tomar en cuenta la mejor encuesta que se hace en este país, que es la de cada hogar. Pues ahí las cosas. Y los morenistas ahí haciendo un esfuerzo por la unidad, ¿no? Entre alfileres, da para un tema completo, pero pues vimos ahí a Dan Augusto muy apapachado por los senadores, entre ellos Ricardo Monreal, a Claudia Sheinbaum también, entre otros. Bueno, hasta, no sé si anduvo por ahí distinguido, ¿cómo se llama el del PT? Noroña. No, pero es de Morena, era plenaria de Morena. Pero no sé si anduvo por ahí tomándose fotos, no lo vi, no lo vi. Pero bueno, la que me sorprendió mucho es esta de donde está Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum. La compartió Imelda Castro, la senadora, y se ve muy sonriente Ricardo, y con una sonrisa muy forzadita ahí Claudia, por cierto. Sí. En fin, 30 segundos, Milton. Casi cantaban, tú eres mi hermano del alma, realmente mi amigo. Pero bueno, precisar los datos que decía Francisco. En el 2000, cuando gana López Obrador en la Ciudad de México, él tuvo 1,647,000 votos, más o menos, contra 1,460,000 de Santiago Krill. Esa fue la votación de jefatura de gobierno. La votación para presidente en la Ciudad de México fue 1,900,000 Vicente Fox y 1,100,000 Cuauhtémoc Cárdenas. O sea, ahí switchearon muy, muy bien en Ciudad de México. Y bueno, y comentar lo de otro personaje de la corriente democrática, Porfirio Muñoz Ledo, que dice, cuidado con la Corte si validan el plan B, porque sería hacerle el juego al presidente. Entonces, lo que decías de la credencial de elector, ya no la haría el INE, sino muy probablemente la haría don Adán Augusto. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Francisco, 30 segundos, nos vamos. Pues ahí va tomando forma esto, y efectivamente la división que hay al interior de la hermana República de las Corcholatas está a todo lo que da, a tal grado que en los últimos días la presunta preferida del presidente, que es doña Claudia Sheinbaum, pues se la ha llevado despachando, ¿dónde creen? En el metro, en los túneles del metro. O sea, ahora sí quiere decir que ahí se la lleva, los fierritos están bien y aquí la llevamos y todo eso. Y muchas veces todo eso sale contraproducente, sobre todo en la capital del país, vamos a llamarle, donde en la elección del 2021, pues 9 alcaldías dijeron no, aquí no. ¿Y cuál era el bastión histórico del movimiento de la izquierda en México? La Ciudad de México. Entonces, ahí se demostró que no, y la Ciudad de México está pegadito al Estado de México cuando va a haber elección. En fin, vienen tiempos políticos electorales muy, muy interesantes. Mientras tanto, pues el ingeniero Cárdenas, otra vez, en casita, bien abrigado, y pues hacer lo que le gusta a él, escribir y leer y todo eso, pero por lo pronto... No va a ser que el frente frío está muy fuerte. Pero le pusieron un estate quieto, ¿no?, en la avenida de Lancheta. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Hay un fuerte abrazo, y es cumpleaños de mi sobrino Juan Viridiano, Juan Viridiano Galicia Arismendi, y pues le mando un abrazo a mi querido Juanito. Pues ya sabes, todo lo que se te quiere en la familia Matarili, Lirón, y hasta ahí Luis Alberto, por favor. No, pues sí, que haya regalo, ¿verdad? Muchas gracias, Francisco. Gracias, buenos días, Sinaloa. Bueno, también nuestro amigo Clodomiro Espinosa nos mandó un mensaje que felicitamos al licenciado Tom García Montes. Fuerte abrazo, Tom, que la pases muy bien y que haya regalo también. Muchísimas felicidades. Así nos despedimos. Le dejamos bien acompañado en Que Vibra, el show del Mariconcho. A nombre de todo este equipo, soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor.